Beverly Hills. Un lugar que evoca imágenes de riqueza y opulencia, donde las estrellas de cine y los magnates de negocios viven en mansiones que parecen sacadas de cuentos de hadas. Un nombre que nos habla de lujo, de glamour, de sueños hechos realidad. Aquí, las calles están llenas de coches de lujo y las tiendas de Rodeo Drive exhiben las últimas tendencias de la moda. Pero bajo el sol de California también hay sombras. Sombras que se esconden en los rincones oscuros, en los callejones que rara vez se ven en las postales. Historias que se cuentan en voz baja entre las mansiones, tragedias que se esconden tras las puertas cerradas. En estas casas, donde todo parece perfecto, a menudo se ocultan secretos oscuros. El caso de Lyle y Eric Menéndez es una de ellas. Dos hermanos que a primera vista parecían tenerlo todo. Dos hermanos que hicieron algo terrible, matar a sus padres. Un acto que sacudió a la nación y dejó a todos preguntándose qué podría haber llevado a estos jóvenes a cometer un crimen tan atroz. ¿Qué los llevó a hacer algo así? ¿Justicia o venganza? ¿Fue un acto de desesperación o una fría y calculada decisión? Acompáñenme, en Crítica Oculta, al corazón oscuro de la familia Menéndez. Vamos a desentrañar los misterios y las motivaciones detrás de este caso que ha dejado una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. El 20 de agosto de 1989, la policía recibió una llamada desesperada. Una llamada que cambiaría para siempre la vida de los Menéndez y capturaría la atención del país entero. Dos jóvenes, muy nerviosos, decían que habían encontrado a sus padres muertos en su casa. La voz en la línea estaba llena de pánico y confusión. José Menéndez, un hombre importante en el mundo de la música, y su esposa Kitty estaban en el salón, llenos de balazos. La escena era brutal, un contraste impactante con la vida de lujo que llevaban. Era una imagen horrible que no encajaba con la imagen perfecta de la familia. Una familia que en las fotos siempre parecía feliz y unida. ¿Qué había pasado en esa casa? ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de esas paredes? La policía comenzó a investigar, buscando respuestas en cada rincón. Al principio, la policía pensó que era un ajuste de cuentas. Un crimen relacionado con los negocios de José Menéndez, quien tenía muchos enemigos en la industria. José Menéndez era un hombre poderoso, que había llegado a lo más alto. Su éxito en la industria de la música le había ganado tanto admiradores como enemigos. Pero la verdad, como suele pasar, era mucho más complicada, más retorcida. Lo que parecía ser un simple caso de venganza empresarial se convirtió en algo mucho más siniestro. Se escondía en los silencios, en las heridas del pasado, en los lugares más oscuros del alma humana. Los Menéndez no eran la familia perfecta que todos creían. Prepárense para conocer un caso que impactó a toda América, un laberinto de dolor, secretos y mentiras. Un caso que reveló las grietas en la fachada de una familia aparentemente perfecta. Un caso que nos hace preguntarnos, ¿cuánto podemos aguantar? ¿Hasta dónde puede llegar el dolor antes de que alguien rompa? ¿Cuándo dejamos de ser víctimas y nos convertimos en verdugos? Acompáñenme en este viaje al corazón de la oscuridad, donde las sombras de Beverly Hills revelan sus secretos más oscuros. José Menéndez, un hombre que era la viva imagen del sueño americano. Un hombre que, con su determinación y esfuerzo, logró lo que muchos solo sueñan. Nacido en Cuba, llegó a Estados Unidos con muy poco, solo con su ambición y el deseo de una vida mejor. Su viaje no fue fácil, pero su espíritu indomable lo llevó a superar cada obstáculo. Su éxito en el mundo empresarial fue increíble. Desde sus humildes comienzos, trabajó incansablemente para ascender en el mundo corporativo. Pasó de ser un inmigrante a ser un ejecutivo muy importante en una compañía discográfica. Su visión y liderazgo transformaron la industria musical. Un hombre duro, que estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Su carácter fuerte y su determinación eran legendarios en el mundo de los negocios. Su fuerza de voluntad lo llevó a construir un imperio. No solo era un líder, sino también un innovador que siempre buscaba nuevas oportunidades. Pero también, según se supo después, a controlar a su familia con mano dura. Su éxito profesional contrastaba con su vida personal, donde su carácter dominante causaba tensiones. José era un padre controlador, exigente, obsesionado con el éxito. Sus expectativas eran altas y no toleraba el fracaso. Su sombra se extendía sobre la vida de su esposa y de sus hijos.
Cada decisión, cada movimiento estaba bajo su control. Kitty, su esposa, era una mujer guapa, elegante, acostumbrada a una vida de lujos. A primera vista parecía tenerlo todo: belleza, riqueza y estatus social. Parecía tenerlo todo, pero detrás de esa fachada se escondía una profunda tristeza. La realidad de su vida era muy diferente de lo que mostraba al mundo. Se sentía atrapada en un matrimonio sin amor, sometida al carácter dominante de su marido. La opulencia de su entorno no podía ocultar su desdicha. José y Kitty eran dos almas que, aunque no lo pareciera, no encajaban. Sus diferencias eran profundas y su relación estaba marcada por la frialdad. Su relación, marcada por la frialdad y la distancia, creaba un ambiente tenso en la casa. Las discusiones y el descontento eran constantes. Una casa que, para sus hijos, se convertiría en una jaula de oro. A pesar de la riqueza y el lujo, la atmósfera era sofocante y llena de tensión. Lyle y Eric Menéndez. Dos niños ricos y privilegiados que parecían tener un futuro brillante por delante. Pero la realidad era mucho más oscura. Detrás de la fachada de familia perfecta se escondía un terrible secreto: el abuso. Los dos hermanos, especialmente Eric, dijeron que su padre había abusado sexualmente de ellos durante años. Un infierno silenciado por el miedo y la vergüenza. Un secreto que los marcó para siempre. Crecieron en un ambiente de terror y opresión. El miedo al castigo, a la ira de su padre, los paralizaba. La presión por cumplir con las expectativas, por ser los hijos perfectos, era asfixiante. Lyle, el hermano mayor, se volvió un chico rebelde, desafiante. Era su forma de enfrentarse a su padre. Eric, más sensible e introvertido, se refugiaba en el silencio. Dos formas de afrontar el mismo dolor. Una noche de agosto. La tragedia en Cielo Drive. La oscuridad de la noche envolvía la mansión, y el silencio era casi palpable. Pero esa calma estaba a punto de ser destrozada. La noche del 20 de agosto de 1989, la mansión de los Menéndez se convirtió en el escenario de una tragedia. Un hogar que una vez fue símbolo de éxito y riqueza, ahora estaba marcado por el horror. Los disparos rompieron la aparente tranquilidad de Beverly Hills. La comunidad, conocida por su lujo y exclusividad, se vio sacudida por el sonido de la violencia. José y Kitty, sentados en el salón, no tuvieron tiempo de reaccionar. La brutalidad del ataque fue rápida y despiadada, dejando a la pareja sin ninguna posibilidad de defensa. Lyle y Eric, según dijeron, habían ido al cine. Una coartada que parecía sólida, pero que pronto sería cuestionada. Al volver, se encontraron con la escena del crimen. La imagen de sus padres muertos fue un shock que, según ellos, nunca olvidarían. Llenos de miedo, llamaron a la policía. La llamada, llena de pánico y desesperación, fue el primer paso en una investigación que revelaría oscuros secretos. O al menos, esa fue su versión durante los primeros meses. La policía, inicialmente, no tenía razones para dudar de ellos. Sin embargo, la policía empezó a sospechar. Demasiadas contradicciones. Las historias de los hermanos no coincidían, y los detalles eran confusos. Demasiados gastos extravagantes después de la muerte de sus padres. Las piezas no encajaban. Los hermanos comenzaron a gastar grandes sumas de dinero, lo que levantó aún más sospechas. El caso dio un giro inesperado cuando Lyle confesó el crimen a su psicólogo. Una confesión que cambiaría el curso de la investigación. Un secreto a voces que terminaría por salir a la luz. La comunidad estaba llena de rumores y especulaciones. La confesión, grabada sin que él lo supiera, se convirtió en una prueba clave en su contra. Este testimonio grabado fue el punto de inflexión que llevó a los hermanos Menéndez a enfrentar la justicia. El juicio del siglo, abuso contra codicia. El juicio contra Lyle y Eric Menéndez conmocionó a la opinión pública. La defensa, liderada por el carismático Leslie Abramson, dijo que los hermanos actuaron en defensa propia. Víctimas de años de abusos, habían matado a sus padres por miedo a ser silenciados para siempre. La fiscalía, sin embargo, presentó el caso como un crimen premeditado. Los hermanos, movidos por la codicia, habían planeado el asesinato para quedarse con la fortuna familiar. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Las historias de abusos, de dinero, de traiciones familiares,
copaban las portadas de los periódicos. La opinión pública se dividió. ¿Eran Lyle y Eric víctimas o verdugos? Después de 2 juicios y muchas deliberaciones, el veredicto fue contundente: culpables de asesinato en primer grado, condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Síguenos para más historias, dale a like si te ha gustado, comparte y comenta. Nos vemos pronto en Crítica Oculta.